de la mañana con 39 minutos. Seguimos con esta noticia bomba que acabamos de dar a conocer, y es que el gobierno uruguayo le ha negado el asilo diplomático al expresidente Alan García, cuya situación jurídica se empieza a ensombrecer. Más aún, ahora que hay nueva investigación que tiene que ver con el puerto del Callao, ATP Terminal, la empresa que ganó una buena pro en el terminal del primer puerto del país, ¿no? Agraviando al Estado, se ha dicho, están en investigación. Ahora ya estamos comunicados vía el teléfono con el doctor Jorge González Izquierdo, ex ministro de Trabajo. Lo van a mandar. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Onda Digital Noticias. Gracias. Doctor, Gracias, señora. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Estamos al aire, doctor. Aló. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Un placer conversar con ustedes. Bueno, Buenos días, doctor. antes de entrar en materia, doctor, acaba de ocurrir una noticia bomba, y es que el gobierno uruguayo le acaba de denegar el asilo diplomático al expresidente Alan García. ¿Cuál es su opinión, su primera reacción respecto a esto, doctor? Sí, efectivamente, y el principal argumento que ha dado el señor presidente de Uruguay, el principal argumento que ha dado es que para Uruguay, para el gobierno de Uruguay, existe plena independencia entre los tres poderes del Estado acá en el Perú, ¿no? Eso ha caído como un baldazo de agua fría, pues, sobre, digamos, la esencia del argumento de Alan García de que acá había persecución política y que por lo tanto el Poder Judicial estaba supeditado al poder político, y con lo que ha dicho el gobierno de Uruguay, por lo menos para ellos, no existe esa dependencia, sino al contrario, existe una clarísima independencia entre los tres poderes básicos del Estado peruano, lo cual pues es una ratificación internacional y un espaldarazo internacional al Estado peruano, ¿no? Además, doctor González Izquierdo, la democracia, así como los países están globalizados, la democracia también está globalizada. Los códigos democráticos que se manejan en Uruguay y en el Perú son los mismos. Es decir, las decisiones que pueda tomar un presidente de la República obviamente va a afectar a su pueblo. Y en este caso, yo por ejemplo digo que seguramente Tabaré Vázquez, no sé qué pensará usted, ha tomado en cuenta la balanza comercial que hay entre ambos países, 190 millones de dólares en intercambio a favor de Uruguay sobre 40 de Perú. Ese es un tema que, digamos, también ha tenido que tomarse en cuenta. Sí, también, claro, los efectos económicos y también, por supuesto, el hecho de que hay, digamos, personalidades uruguayas que también estarían implicadas en el manejo sucio del dinero de Odebrecht, pues a través de la banca de Andorra, ¿no? Han visto ustedes las noticias que han salido y los, digamos, los indicios ya claros que existen de que hay altos funcionarios, no funcionarios, sino altas personalidades uruguayas que estarían inmiscuidas en eso. Entonces yo creo que todo eso ha pesado mucho en la decisión del señor presidente de Uruguay, ¿no? Bueno, señor González Izquierdo, buenos días. ¿Cómo está usted? Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué cree usted cuál sería en este momento la decisión de Alan García? ¿Tendría él que abandonar en este momento la sede, ¿no es cierto?, de la residencia del embajador uruguayo e irse de repente a su casa, o será detenido inmediatamente? ¿Cuál cree usted que podría ser esta decisión de Alan García? Porque ya prácticamente está fuera, ¿no? Perdóname, pero ¿sabes qué? Te escucho bien entrecortado, no he podido agarrar tu argumentación. No sé si sería posible mejorar la calidad del audio. Perfecto, no sé si ahora me escucha mejor. Ahora sí te escucho un poco mejor, sí. Bien, ¿cuál cree, según su parecer, el señor González Izquierdo, sería la decisión ahora de Alan García? ¿Irse a su casa o de repente pedir asilo en otro país?
Bueno, la información con la que cuento hasta este momento es que ya dejó la residencia del embajador de Uruguay. Ajá. Esa es la información que tengo. Ya. Y lo hace porque todavía a las 8:42 de la mañana, Ajá. todavía no existe una orden de captura hacia él, solamente existe la orden de impedimento de salida. Entonces él todavía puede moverse libremente por el territorio peruano. Claro. Y sé que ha salido ya, pero no sé hacia dónde se estaría dirigiendo el señor Alan García, claro, como su próximo destino. Ahora, obviamente, que si él toca la puerta de otra embajada, con este antecedente ya del gobierno de Uruguay, va a ser bien difícil, pero realmente bien difícil que otro país quiera concederle el asilo, claro, ¿no? Más todavía con el argumento del gobierno de Uruguay de que para ellos pues existe plena independencia de los poderes acá en el Perú. Va a ser bien difícil que otro país quiera darle asilo al señor Alan García. Sí, además la situación se le complica a él. Como usted dice, no hay ningún impedimento ni detención ni nada de ello, pero tendría que regresar a su casa, ¿no? O de repente, obviamente, ¿no? Dicen que ya salió de la residencia del embajador, pero no se sabe hacia dónde se estaría dirigiendo, ¿no? Sí, es verdad, eso es lo que se está voceando. Y además creo que debería ya tener el asesoramiento de sus abogados para ver cuál es el paso a seguir. Sí, pues bueno, si no, yo creo que ya, como les dije hace un rato, va a ser bien difícil que toque otra puerta. Lo único que le va a quedar es afrontar el juicio, y seguramente desde mi punto de vista va a ser cuestión de días, nomás que le saquen una orden de prisión preventiva. Claro, ¿no? Que sí, sí, lamentablemente va a ser así la situación. Bueno, yo creo que, doctor González Izquierdo, esperemos que Alan García no siga los pasos de Inostroza, eso lo esperamos. No vaya a ser de que en unos días, una semana, un mes, estemos buscando a Alan García por todo el país y finalmente está en el extranjero. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Entramos un poquito en materia, doctor. Usted por lo demás ha sido ministro de Trabajo y resulta que el gobierno está estudiando la posibilidad de incrementar la indemnización por despido arbitrario, pero sin la posibilidad, no le dejan la posibilidad al trabajador de reincorporarse a su puesto de trabajo. Obviamente esto atenta contra la Constitución. Por lo demás, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto. ¿Qué opina usted sobre esto que está evaluando el gobierno? Bueno, miren, efectivamente hay una serie de pronunciamientos, tanto de la Corte Suprema del Perú como también del Tribunal Constitucional, de que en el sentido de que muchas veces ha fallado a favor de los trabajadores cuando piden reposición. En este caso, la información con la que cuento es la siguiente, que el gobierno estaría rebajando, no eliminando, sino rebajando el costo de despedir sin causa alguna a un trabajador. Hoy día, ¿cómo es? Hoy día la ley dice lo siguiente: si un gerente, por ejemplo, o un directivo de una empresa se amanece de mal humor y llega a su trabajo y ve a una secretaria o ve a un colaborador X y dice, a este lo quiero sacar hoy día ya, y se va porque me da la gana que se vaya, eso se llama despido incausado, es decir, sin causa alguna. Ajá. Y la ley actual, no para evitar, sino para reducir esa posibilidad de abuso, le ha fijado un costo económico, yo creo, apreciable. ¿Cuál es? Le dice, si tú quieres despedir a un trabajador sin causa alguna, porque se te dio la gana de sacarlo, te va a costar. ¿Y cuánto te va a costar? Te va a costar 1,5 sueldos por año trabajado, hasta un máximo de 12 años. Eso es lo que te va a costar. ¿Cuál es el objetivo de esa pena, de esa penalidad? Es desincentivar a que este abuso se dé, o por lo menos hacerlo pensar al empleador 10 veces antes de sacar a este trabajador porque se le vino en gana. Es decir, el despido abusivo. Claro. ¿Qué sucede? Sí. Que el gobierno
entiendo yo el trascendido que me ha llegado, porque yo creo que todavía ellos no lo tienen todavía fijado como posición. Están queriendo rebajar el 1.5 sueldos por año trabajado a un sueldo de repente un poco menos, ¿no? Ese es el trascendido que me ha llegado, para, digamos, en el sentido de que según ellos, eso constituye una rigidez para las contrataciones. Pero yo creo que el gobierno estaría cometiendo un error en ese sentido. ¿Por qué? Porque si mira las estadísticas del mismo Ministerio de Trabajo, del 100% de despidos hoy día, no digo hoy día, sino en los últimos, digamos, 10 años o 15 años, si uno mira del 100% de despidos, solo una porción minoritaria son despidos incausados. La mayoría son despidos por otras razones que también contempla la ley, razones tecnológicas, económicas, en fin. Pero los despidos incausados es una menor proporción, una minoría de los despidos totales. Entonces, en ese sentido, el gobierno creo que se estaría haciendo un flaco favor al tomar esta medida, porque le va a ocasionar un costo político bien apreciable, cuando en la vida real no es lo importante. En la vida real, si fuera que los despidos incausados fueran pues el 50%, el 70%, el 80% del total de despido, bueno, uno diría, oye, acá hay que estudiar el tema. Pero no, es al revés. Es una completa minoría en porcentaje los despidos incausados, ¿no? Entonces yo le aconsejaría al gobierno que lo piense 100 veces antes de tomar esa medida, porque le va a causar un costo político y creo yo innecesario, ¿no? No debiera de tocarse ese aspecto, porque en este país, amigo, hay mucho empresario abusivo. Sí, lo que hay que disminuir, quitarle el incentivo a que estos empresarios abusivos cometan los abusos en contra de sus trabajadores. Sí, es una tendencia, señor González Izquierdo, de empresas que cada mes o cada 3 meses, o por ejemplo, ya estamos en diciembre, empiezan a despedir personal, ¿no? Y bueno, dejando prácticamente en la calle a varios trabajadores y algunos profesionales, y dándoles, pues, ellos dicen, ya cumplí contigo porque te he dado todos los de la ley, ¿no? Miren, se habla mucho acá en el Perú, y quiero tocarlo. Ajá. Se habla mucho en el Perú de que una de las reformas que faltan, dicen así, sobre todo los líderes empresariales, la gente que está por el lado de las empresas, algunos funcionarios del gobierno y algunos líderes o, digamos, personas que conocen el tema del sector privado, dicen que lo que se necesita a gritos en el Perú es una reforma laboral. Algunos periodistas también, pegados a la extrema derecha, paran diciendo eso a cada rato. Algunos economistas, colegas míos también pegados al lado derecho, también a cada rato dicen, lo que necesita el Perú, y nunca lo hacen, es una reforma laboral. Pero ¿qué entienden ellos por reforma laboral? ¿Saben lo que entienden, amigos? Lo que yo llamo una reforma laboral en negativo. ¿Qué significa eso? Para ellos reformar, hacer una reforma laboral que mejore el comportamiento de la economía peruana, ¿saben qué es? Es eliminarle la gratificación de julio y diciembre a los trabajadores, reducirle las vacaciones a una semana y hacerlo de ahí en forma gradual según su experiencia, quitarle el pago de su CTS, eliminarle la distribución de utilidades es decir, quitarle todos sus derechos básicos, fundamentales que ya han ganado los trabajadores. Promoviendo Entonces, el abuso. para ellos, hacer una reforma laboral es eso. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es la lógica económica? La lógica económica es que supuestamente van a estar reduciendo el costo de contratar un trabajador, y al reducir el costo de contratar un trabajador, entonces van a aumentar la contratación de trabajadores formales. Ya. Esa es la lógica de lo que ellos llaman una reforma laboral, que yo la considero negativa. Por supuesto. ¿Por qué? Porque para mí la reforma laboral debe ser totalmente lo opuesto, debe ser una reforma laboral en positivo,
cuyo objetivo fundamental sea elevar la productividad del trabajador, de la empresa y de la economía. Así es. Yo, un ejemplo, me dirán, oye González Izquierdo, es bonito lo que tú hablas, pero a ver, pongo un ejemplo. Ahí va. En los últimos 6 meses del gobierno del señor Ollanta sacaron una ley con su reglamento que ya está vigente. Es la ley del teletrabajo. Hoy día, para ciertas actividades, las personas pueden trabajar desde su casa, hacer el trabajo, y la ley fija una serie de controles y de condiciones para que ello proceda. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, hay un montón de señoras jóvenes, mamás jóvenes, que no trabajan porque no tienen con qué dejar a sus hijos. Ahora, con esta ley, y si están en estas actividades en que se puede hacer esto, van a poder trabajar desde su casa y cuidar a sus hijos. Claro, es un ejemplo. Entonces, el trabajador aumenta su productividad, porque también, además de eso, no tiene que gastar en pasajes, no tiene que gastar en refrigerios, no tiene que gastar en ropa, y las empresas también ganan en productividad. ¿Por qué? Porque ya no tienen que gastar tanto en luz, tanto en teléfono, etcétera. Entonces, ese es el tipo de reforma laboral que necesita el Perú, aquellas que incentiven, aumenten la productividad del trabajador, la productividad de la empresa y por consiguiente la productividad de la economía, y ganemos todos. Eso es lo que necesita el Perú. Así como el teletrabajo, debe haber 100 ideas más. Claro, claro. Eso es lo que se necesita, y no entender por reforma laboral, señor presidente Vizcarra, no se deje usted atarantar con la gente que lo rodea, de que la reforma laboral es quitarle todos sus derechos a los trabajadores. Eso no es reforma laboral, porque lo único que usted va a conseguir no es aumentarle la... Sí, doctor. Bueno, parece que se cortó la comunicación con el doctor Jorge González Izquierdo, pero bueno, hemos escuchado todo lo que él nos ha querido decir respecto a este tema que está, digamos, evaluando el Ejecutivo en el tema de la indemnización, el despido arbitrario. Hubiese sido interesante también conocer su opinión, aquello que ha ocurrido en el G20, que ya terminó el fin de semana, en donde los presidentes de Estados Unidos y de China se han puesto de acuerdo. Es decir, Estados Unidos ha suspendido por 90 días, ¿no?, el levantamiento de los aranceles a los productos chinos que ingresan a Estados Unidos de 10 a 25%. Es decir, eso está en stand-by, eso nos estaba perjudicando, esta guerra comercial. Hay 90 días para que conversen y vamos a ver qué pasa. Antes de ir a nuestros titulares, el presidente, vamos a leer lo que lo están comentando en las redes sociales, en los Twitter. El canciller Popolicio, Néstor Popolicio, ha confirmado que Alan García ya salió de la Embajada de Uruguay y que puede circular libremente por el país. No obstante, tiene una orden de impedimento de salida del Perú. Reitero, entonces se ha confirmado, el mismo canciller ha confirmado que Alan García ya no se encuentra en la sede de la residencia del embajador de Uruguay, puede circular libremente, pero por supuesto no puede salir del país. 8 de la mañana con 57 minutos, vamos con nuestros titulares.